Buenas noches, instructora Adriana. Bueno, sí, señora, gracias. Listo, vale. Entonces, bueno, vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Hoy vamos a iniciar y vamos a continuar con la última evidencia de la primera fase, de la primera parte de la fase de planeación. Entonces, bueno, vamos a iniciar con esta divulgación de este tema. Hoy vamos a hablar sobre todo lo que tiene que ver con procesos de importación y exportación en el país, la relevancia que tienen esos procesos de importación y exportación en la economía y cómo, digamos que es el paso a paso y la documentación que se requiere para hacer este tipo de, digamos que, de trámites. Entonces voy a proyectar pantalla. Listo. Y vamos a entrar a Sayuna. Vamos a entrar a nuestra ficha. Vale, entonces vamos a entrar en donde estamos, que es en nuestra guía de aprendizaje número 3. Vamos a ingresar a la guía. Entonces, en nuestra guía de aprendizaje número 3, recuerden lo que hemos visto hasta el momento. Listo. Entonces, donde lo primero que hemos visto, la primera evidencia que hemos visto en esta fase de planeación es la evaluación de oferta y demanda, donde recuerden, ustedes deben identificar los diferentes conceptos en un informe de oferta, mercado, demanda, hacer el concepto, identificar los tipos de mercado que existen, reconocer cuál es el tipo de mercado que tiene la empresa que ustedes están estudiando o que han estado estudiando en evidencias anteriores, identificar cuáles son esas posibles variables que pueden afectar la oferta en ese producto de la empresa que han estado estudiando. También identificar cuáles son esas estrategias de mercado y de marketing que van a ayudar a captar los clientes para poder tener una mayor demanda del producto y una mayor demanda para poder incrementar nuestra oferta y de esta forma tener digamos que mayor cantidad de unidades y de esta manera superar el punto de equilibrio. Este es el primer punto donde lo deben hacer a través de un informe. La segunda evidencia que hemos visto es ejercicio de proyección de oferta y demanda. En este ejercicio recuerden que deben hacer el ejercicio del punto de equilibrio. La idea es que ustedes identifiquen qué es el punto de equilibrio, cómo se calcula la cantidad de equilibrio y por qué es importante reconocer este concepto. Acuérdense que el punto de equilibrio es esa cantidad o esa cantidad donde estamos, como su nombre lo dice, en equilibrio, donde no estoy ni ganando ni perdiendo versus los costos que yo tengo en mi compañía. Por eso es importante identificar esa cantidad. Si, por ejemplo, mi demanda de productos es menor a esa cantidad, la empresa o mi producción no está siendo rentable, ¿cierto? Porque al final no estoy, digamos que, estando en equilibrio versus lo que estoy gastando. Entonces es importante siempre que nuestra demanda, que lo que proyectemos sea superior al punto de equilibrio para tener una ganancia. ¿Listo? Nunca menor. Posterior a eso hablamos de los pronósticos. Entonces acuérdense que si estamos hablando de una demanda, tenemos que hacer un pronóstico. Yo necesito identificar a través de un pronóstico cuánto es lo que yo debo producir, cuánto es lo que yo debo hacer
para poder, con datos históricos, con estudios de mercado, identificar cuánto es lo que mis clientes potenciales van a requerir, no sé, en una siguiente semana, en un siguiente mes, en unos siguientes 6 meses. Los pronósticos se deben hacer periódicos, no se deben dejar estáticos. Recuerden que el mercado va cambiando y de acuerdo a esto los pronósticos se pueden ir moviendo. Es importante tener un pronóstico ajustado, como veíamos también en las clases de pronósticos, para poder identificar el error de pronóstico, qué tan ajustado está versus los históricos, y con eso poder tener un pronóstico mucho más acertado, porque recuerden que ese pronóstico es el alimento para los diferentes procesos, tanto para el proceso de compra de insumos, de compras, de aprovisionamiento, para poder planear la mano de obra, para poder planear los recursos que yo necesito para poder tener mi producto terminado al final del proceso. Entonces, esa es la otra evidencia donde estuvimos hablando de cómo hacer un pronóstico cuantitativo, cómo hacer un pronóstico basado en un modelo de promedio simple, ¿cierto? Y con esto poder generar, digamos que el pronóstico basado en históricos. Entonces, es importante tener claro ese concepto para poder reconocer, digamos, las diferentes tipos de pronósticos cuantitativos, y en esta evidencia ustedes deben hacer una simulación de un pronóstico cuantitativo basado en unos datos que ustedes, digamos, que identifiquen o coloquen de un histórico de meses para proyectar un siguiente mes basado en el video que se les compartió en la clase. Posterior a esto, hablamos sobre los inventarios. Entonces, ahí ven que vamos como en un orden donde hablamos de la oferta, la demanda, el mercado, la importancia del pronóstico, de pronosticar de forma correcta, y después de eso vamos a hablar ya de un producto terminado o de un inventario, sea de materias primas o de producto terminado. Tenemos un inventario en ambas partes, o de producto en proceso. Entonces, acá nos están indicando ¿cuál es la importancia de poder tener un inventario organizado y de poder categorizar el inventario? Cada empresa va a definir el tipo de categorización o el tipo de inventario que mejor se acople a su empresa, a su tipo de producto, a su dinámica de negocio. Acá nosotros vimos un método de categorización de inventario, que es el método ABC, donde las empresas categorizan sus productos de acuerdo a una categoría A, B o C, dependiendo de la criticidad, dependiendo de, no sé, de la rotación, dependiendo del precio. Cada empresa define los criterios que tiene de acuerdo a su categoría, ¿listo? Que es la categoría A, es la que normalmente van a estar más pendientes, donde van a haber más rotación, donde van a tener que, no sé, tener más cuidado, y con ello poder tener, como que un inventario mucho más segmentado. Entonces, en esta evidencia, recuerden que lo que deben hacer es, con la empresa que han estado estudiando, identificar ese catálogo de productos que ellos tienen y poder hacer una propuesta de categorización en categoría A, B y C, identificando cuáles van en A, cuáles van en B, cuáles van en C, por qué los clasificaron de esa manera, y haciendo una conclusión sobre este método de categorización. En la siguiente evidencia, que se llama taller de aplicación de modelos de inventario, lo que vimos, lo que necesitamos en esta evidencia es que ustedes investiguen los diferentes tipos de inventarios que se pueden hacer. Entonces, inventario físico, con qué herramientas, con qué software, y poder hacer la propuesta que ustedes deben presentar en este taller es un inventario, cómo se debe hacer, cuál es el paso a paso a seguir, cuánto es el tiempo de realización de ese inventario, cómo van a recolectar la información y cómo la van a cotejar, y que ese inventario lo puedan hacer sin afectar la operación de la empresa. No estamos diciendo que sea el inventario que hace la empresa, sino va a ser una propuesta de ustedes hacia la empresa. Entonces, yo les propongo que ustedes hagan el inventario de esta manera, utilizando este software, no sé, utilizando esas herramientas tecnológicas que les van a permitir tener un inventario en tiempo real, y este va a ser como el paso a paso a seguir cuando se hagan los inventarios. Eso es lo que queremos ver en este taller de aplicación. Listo. Y bueno, posterior a esto, ya hablamos entonces de inventario, luego tocamos el tema de compras, donde hicimos como una siguiente profundización de compras. Recuerden que todo el tema de aprovisionamiento ya lo habíamos tocado en la fase de análisis. Acá lo vamos a continuar profundizando. Acá en la clase y en el material de formación, digamos que se profundizó en cada uno de los pasos que debe hacer el área de compras, ¿cierto? ¿Cuáles son los conceptos claves? ¿Cuáles son ese flujo de procesos? ¿Qué es lo que primero, segundo, tercero, cuarto, quinto hace la persona de compras o el coordinador de compras para poder adquirir un producto de calidad, al mejor precio, en el mejor tiempo?
Entonces, acá lo que queremos es una infografía donde ustedes identifiquen ese paso a paso, esos conceptos de compras, qué es un proveedor, qué es una importación, qué es una negociación, que ustedes puedan plasmar esto en una infografía donde ustedes identifiquen los principales conceptos y el proceso de las compras. Y posterior a esto, hablamos de un taller de aplicación de compras. Este taller de aplicación de compras lo que estamos solicitando es que ustedes se pongan en el papel de ser un coordinador de compras, donde ustedes van a solicitar, acá dice 3, yo les solicité, si van a hacer 3, buenísimo, pero pueden hacer 2 cotizaciones de empresas reales de un producto o servicio que requiera su empresa. Entonces, por ejemplo, si ustedes están estudiando una empresa de, no sé, de lácteos, entonces necesito 2 proveedores de, no sé, de bolsas plásticas para la leche. Vamos a buscar 2 proveedores, vamos a hacer 2 cotizaciones y la idea es que las cotizaciones sean reales, que ustedes llamen a la empresa, envíen un correo, avisen y hagan la solicitud de la evidencia y de las cotizaciones. La idea es que ustedes, una vez tengan esas 2 cotizaciones, hagan un cuadro comparativo entre ambas y seleccionen el proveedor con el que se van a ir, sea por calidad, sea por precio, sea por tiempo de entrega. Entonces, ustedes deben colocar unas variables que van a tener que comparar entre ambas cotizaciones para poder seleccionar el proveedor con el que se van a ir y van a tener que hacer una conclusión de por qué eligieron ese proveedor. Y las cotizaciones me las van a dejar adjuntas también en la evidencia. Puede ser en un Excel, ponen un pantallazo o un screenshot de las 2 cotizaciones. ¿Vale? Listo. Esa era la última evidencia que habíamos visto. Y para el día de hoy vamos a ver el diagrama sobre documentación de importación y exportación. Entonces, la idea acá es que vamos a ver un poco de la información sobre importación y exportación, cuál es el procedimiento, el paso a paso para poder realizar este proceso. Entonces, dame un segundo y vamos a proyectar el material. Listo, entonces nos vamos por acá. Discúlpame, Pilar, es que estaba viendo acá en el chat que me dicen que están. Ya te vuelvo a enviar el link a ver qué. Creo que están en un link que no es. Ay, espérenme un segundo, por favor.
Discúlpame ya, espérame, yo le digo a los chicos que entren acá. Hola, buenas noches, chicos, ¿cómo van? No sé por qué hubo como ese cruce de links en Teams. Ese otro link es de otra ficha. Entonces, bueno, igual inicié hablando, como haciendo un repaso de las anteriores evidencias, ya voy entonces a iniciar con la clase como tal. ¿Listo? Entonces, denme un segundo, ya les proyecto y seguimos con la clase. Listo, chicos, qué pena, se me cruzaron dos fichas al tiempo, pero bueno, listo, vamos a continuar entonces, ya les va a proyectar pantalla. Listo, entonces acá, bueno, ahorita que estábamos acá hablando bueno, les estaba explicando antes de que ingresaran todos, estaba haciendo como un repaso rápido de cuáles son las evidencias que hemos visto. Luego cuando vean la grabación pueden volver a revisar esa parte. Básicamente hice como un repaso muy rápido de qué vimos en cada una de las evidencias que hemos visto hasta el momento. Donde pues recuerden que hemos visto todo el tema de oferta y demanda, de pronósticos, de punto de equilibrio, de inventario y de compras. ¿Listo? Para el día de hoy vamos a ver la última evidencia de esta primera parte que se llama, acá está, de documentación de importación y exportación. Es el tema que vamos a ver el día de hoy. Básicamente sobre todo el tema de importación, exportación, cuáles son los documentos requeridos, cuál es la información, cómo se debe hacer todo el proceso. ¿Vale? Entonces, vamos a continuar acá con el material de formación. Un segundo.
Listo, entonces estamos acá. Y acá estamos en la actividad del proyecto 3. Recuerden que en la guía en la que estamos es en la número 3. Y el material que vamos a ver se llama Comercio Exterior para Logística. Entonces vamos a entrar acá. Listo. Entonces vamos a ver esta introducción. El proyecto con sonido. Listo. Entonces acá. Comercio exterior para logística. En los países desarrollados se aplica la política económica exterior para beneficiar la apertura de nuevos mercados y la venta de bienes nacionales. De igual manera, se busca garantizar que las reglas del juego sean equitativas para los exportadores nacionales y los participantes extranjeros. Por ejemplo, en Finlandia se da apoyo prioritario a las empresas que se dedican al campo de las tecnologías intensivas en ciencia y realizan actividades directas no económicas. Pensando en aumentar las exportaciones de bienes y servicios de las empresas y buscando el desarrollo del comercio, el gobierno ha creado programas e incentivos para promover las exportaciones, dando mayor visibilidad y oportunidad a los representantes de pequeñas y medianas empresas que desean dar este paso. Actualmente se ha implementado un esquema de información que permite a los departamentos económicos interactuar con los departamentos de las oficinas nacionales y las oficinas extranjeras del servicio comercial a fin de facilitar los procesos. Dentro de la seguridad nacional se debe garantizar la seguridad económica. Es por esto que se han implementado medidas en la esfera comercial para así proteger el comercio exterior y controlar el impacto de la competencia de los proveedores extranjeros en los intereses de los productores nacionales. Una vez finalizado el presente componente formativo, se espera que el aprendiz sea capaz de controlar los procesos de importación y exportación según la normativa y acuerdo entre las partes. Listo, perfecto. Entonces, vamos a continuar acá. Entonces, ¿qué nos hablan? Comercio exterior. Entonces, vamos a empezar a hablar de este tema de comercio exterior y pues de todo lo que tiene que ver con la exportación e importación de productos. Entonces, ¿qué nos dice acá el material? Nos dice que la liberación de la esfera del comercio exterior de varios países está cobrando impulso rápidamente, actualizando los procesos de mejora y los mecanismos de protección del mercado nacional frente a la competencia desleal. Este proceso para los diferentes países implica desarrollar una legislación nacional sobre importaciones, buscando cumplir con el derecho internacional y mantener el equilibrio entre el libre acceso al mercado nacional de los proveedores extranjeros y además tener un nivel adecuado en el entorno competitivo para productores nacionales. Un rasgo distintivo es que las medidas de protección se aplican principalmente a los grupos de materias primas y productos de semiacabados. Sin embargo, al desempeñar un papel clave en el aumento de la inversión de la economía nacional, las máquinas y los equipos no están sujetos a la investigación de protección. Bueno, acá vemos que es como una introducción, proceso de importación y exportación. Entonces, es un procedimiento comercial sistemático que debe seguirse para obtener solvencia en el mercado internacional. Sin un procedimiento adecuado, el movimiento o transporte de mercancías no sería posible. Son muy pocos los entes gubernamentales de importación y exportación en los países que ayudan a obtener un procedimiento sistemático y básico. Entonces, acá nos dan una guía para exportar bienes y servicios. Y bueno, nos envió un enlace. Entonces, acá comprar a proveedores colombianos, exportar desde Colombia. Bueno, creo que yo también tenía ya abierto ese link, que es el de ProColombia. Y ahorita vamos a entrar a ver un poquito ese link, donde pues nos muestran toda la información. Está cómo exportar y hay otro link donde nos indica qué requerimos para importar. ¿Listo? En ambos casos hay un paso a paso, hay un procedimiento, unos documentos, una información que se necesita.
Requisitos y documentos para exportar desde Colombia. La exportación se entiende como la salida de mercancías, productos o servicios, también cuando se vende un producto o servicio a un comprador de otro país, visitante o turista. En el siguiente recurso se relacionan los pasos recomendados para una exportación. Lo primero que debemos hacer es ubicar la subpartida arancelaria. ¿Eso cómo se debe hacer? Eso se debe hacer a través de la DIAN. Entonces, ahí hay como unos procedimientos, un paso a paso que se puede seguir para buscar, digamos que la partida arancelaria. Acá, por ejemplo, está un instructivo de cómo consultar el arancel de aduanas. Entonces, dependiendo del tipo de producto que usted vaya a exportar, pues va a tener un arancel que es como un código, una partida arancelaria. Entonces, acá, por ejemplo, nos dice, bueno, ¿cuál es el código? Entonces, voy a exportar caballos de paso fino, entonces el arancel es la partida arancelera son estos números que están acá y va a ser como esa identificación que va a tener nuestro producto para poder ser exportado. Vamos a necesitar un registro como comprador, vamos a necesitar un estudio de mercado y localización de la demanda, poder entender hacia dónde va nuestro producto, procedimientos de visto bueno de ese producto que se va a exportar, procedimientos aduaneros para el despacho ante la DIAN, se debe tener unos medios de pago y unos procedimientos cambiarios. Exporte los siguientes tipos de exportación de muestras sin valor comercial, exportación de servicios para que identifique los requisitos de cada uno. Entonces hay unas posibles, digamos que tipos de exportación de muestras sin valor comercial y exportación de servicios. Acá arriba estamos hablando más de exportación de productos o de bienes. Bueno, hay una página web que podemos consultar para identificar información más relevante sobre la exportación de un bien. También hay un decreto, el 2685, para, digamos que, familiarizarse con los requerimientos, conceptos y terminología. Y hay otros reglamentos y normas que también van a complementar, digamos que esta información de exportación. Esperen, yo acá, ¿cómo exportar? Entonces acá, en ProColombia, ustedes van a poder ver, digamos que, información sobre cómo exportar. Entonces está la información, se presentan las razones por las cuales por qué las empresas deciden exportar, por qué buscamos exportar también, abrir esos mercados afuera, diversificar productos y mercados para afrontar la competencia internacional, generar competitividad mediante la adquisición de tecnología y know-how, hacer alianzas estratégicas con empresas extranjeras, disminuir el riesgo de estar en un solo mercado. Yo creo que esa es una de las principales para poder generar, porque las empresas se deciden exportar, vender mayores volúmenes, es otra de las principales razones, aprovechar ventajas comparativas y las oportunidades de mercado, necesidad de involucrarse en el mercado mundial por la globalización de la economía, buscar mayor rentabilidad en mercados internacionales. Yo creo que muchas de las empresas, uno de sus objetivos o su misión o su visión puede ser internacionalizar su producto, abrir mercados afuera, no solamente quedar con el mercado local. Esa es como de las principales razones. Guía práctica para conocer el proceso de exportación de bienes. Las empresas para poder exportar deben hacer esfuerzos económicos y de capital humano, adaptarse a culturas y normatividad diferentes a las de su país para lograr esto y debido a la importancia de las exportaciones. El gobierno colombiano ha ido creando mecanismos y figuras para incentivar y apoyar las exportaciones, animar a las empresas a internacionalizarse. Exportar bienes es situar en otro territorio aduanero un producto o mercancía tangible o física. Siempre existe temor por la posible complejidad del proceso o incluso mitos a la hora de exportar. Y ProColombia los quiere ayudar. Entonces, ProColombia es una página muy importante para cuando se quiere hacer todo este tema de exportación. Entonces, acá hay una guía práctica donde les empieza a explicar qué es exportar, qué es el registro como exportador, qué deben hacer antes de exportar, entonces la clasificación arancelaria, cómo se debe hacer la solicitud de vistos buenos, ¿cierto? ¿Cuáles son esas entidades que digamos que son nuestras aliadas para hacer ello? ¿Cómo selecciono yo el mercado al cual voy a exportar? ¿Cuáles son esos términos de negociación, que son los Incoterms que ya hemos visto también? ¿Cuáles son esos Incoterms que debemos utilizar?
¿Qué debemos hacer al momento de exportar? Debemos hacer el registro ante la ventanilla única de comercio exterior, registro para la determinación de origen, si aplica, procedimiento aduanero. Entonces acá está el paso a paso muy detallado de qué debemos hacer para poder hacer una exportación, qué documentos se requieren, cuál es ese paso a paso, el antes y el durante y el después de la exportación. Esto es para bienes, ¿cierto? Y tenemos también una guía para servicios, ¿listo? Porque tiene una condición diferente. Entonces hay una ruta exportadora, ruta para bienes, ruta para servicios y acá digamos que van a poder ustedes identificar ese paso a paso, ¿vale? Esos documentos, esa información que se requiere para poder hacer una exportación de un producto. Acá es muy importante esta página, de hecho se las voy a enviar en este momento por el WhatsApp. Porque esta va a ser clave para su evidencia. ¿Listo? Listo. Entonces, esto sería en cuanto a la exportación. Ahora, vamos a hablar de importar. La importación hace referencia a la introducción de mercancías, productos, bienes o servicios a nuestro territorio que provienen de un territorio externo al nacional o del extranjero. A continuación se relacionan los pasos recomendados en la página web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para importar. Primero debemos tener la ubicación de la posición arancelaria, lo mismo que tenemos para que exportar, debemos identificar esa ubicación de posición arancelaria. Se debe tener el proceso de registro como importadores. Para poder importar en Colombia es necesario ser parte del régimen común. Es por esto que los importadores de mercancía deben inscribirse a la Cámara de Comercio y contar con RUT. La elaboración de un estudio de mercado, realizar el estudio con la factibilidad económica previo a la importación, la identificación del producto, se debe verificar la subpartida arancelaria, el trámite ante el Ministerio de Comercio, el procedimiento cambiario de importaciones y, bueno, otros trámites. Hay un proceso de nacionalización, o sea, cuando la mercancía se encuentra en el territorio aduanero nacional, es enviada para realizar la inspección antes de la formalización de la declaración de importación. Identificando su valor en el evento que sea igual o superior a los $5.000, el importador deberá diligenciar la declaración de aduana del valor de la respectiva aduana. Con este documento se determina el valor base para el pago. Entonces ahí se tiene que hacer un pago cuando supera cierta cantidad. Abro el micrófono. Bueno, entonces se debe hacer pues unos pagos y de eso se debe hacer según el estatuto aduanero y van a poder actuar directamente ante la DIAN. Cuando se trata de importaciones cuyos montos sean superiores a $1.000, se debe contratar los servicios de un agente de aduanas para que realice el proceso. Para el levante o retiro de mercancía, una vez se cancelen los tributos aduaneros, debe dirigirse al depósito donde se encuentre la mercancía y presentar los siguientes documentos. Entonces, son los documentos como para poder legalizar la mercancía. Factura, lista de empaque, registro, certificado, declaración, documento de transporte, declaración andina del valor y otros certificados o vistos buenos si se requiere. Entonces acá nos envió un enlace para entender un poco mejor cómo es el paso a paso para importar a Colombia. Esperen de una vez, les voy a enviar acá el enlace. Listo, entonces acá. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Cómo importar a Colombia? Entonces, acá nos empieza a hablar nuevamente de los pasos. Lo primero es ubicar la subpartida arancelaria. Lo segundo es registrarse como importador, ¿cierto? Inscrito en la Cámara de Comercio, tener un RUT, hacer un estudio de mercado, identificar el producto, hacer el trámite ante el Ministerio de Comercio. Y este procedimiento se hace, bueno, para la importación de productos o de bienes cuyo valor sea mayor a los 30.000, debe suceder esto. Para la importación cuyo valor sea mayor a los 30.000, debe suceder los siguientes puntos. Y después se va a hacer un procedimiento cambiario en las importaciones y un proceso de nacionalización con la aduana.
¿cierto? Y se debe tener esos documentos, que son los mismos que nos indicaban ahorita, tener estos documentos para poder hacer la legalización de esa mercancía. Y esto se hace, digamos que para los bienes que queremos importar. Entonces, si se dan cuenta, hay un paso a paso muy definido por cada una de las entidades, una por, digamos que está también este documento de ProColombia, donde identifica cada uno de los puntos que se deben tener en cuenta. Y tenemos para importar esta página del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que nos indica qué debemos hacer y cuál es ese paso a paso para poder importar los productos, digamos que a Colombia. Acá nos indica un poco el tema de la estructura arancelaria de la DIAN, porque si se dan cuenta, ese es un código, un documento y un procedimiento que se va a hacer tanto para importar como para exportar, y eso se hace directamente en la DIAN. Entonces acá hay algunos, digamos que paso a paso que nos van indicando. Entonces acá, ¿qué nos dice? El arancel es una herramienta utilizada internacionalmente y está compuesta por dos partes, una nomenclatura y un gravamen, y es usada para codificar mercancías de importación y exportación. Permite determinar un código de 6 dígitos de un producto a nivel internacional y con este se identifica la mercancía en el mercado internacional, mostrando su comportamiento en cuanto al arancel, a documentos y a la demanda. Entonces es como un identificador único de la mercancía. Tenga presente que para consultar el arancel de aduana se debe ingresar al espacio creado por la DIAN, y que se llama MUISCA, y se puede consultar los siguientes parámetros. Se puede consultar por medidas, por código, por estructura, por regla o por texto. Acá donde está ese paso a paso, que sería este que tenemos acá, que se los puedo enviar ahorita como este instructivo de cómo se debe consultar la estructura arancelaria de un producto. Y con esta estructura o con este código, básicamente ustedes identifican ahí la mercancía que vayan a importar o exportar y ya saben cuál es el código de ese producto. ¿Listo? Existen también unos agentes de carga, o sí, unas empresas que se encargan de resolver problemáticas de transporte de productos que se manejan en comercio internacional, ya sea para el exportador o para el importador. Brindan el apoyo al cliente con posibles dificultades, incorporan acompañamiento en lo relacionado con temas fiscales y aduaneros, también hacen la recolección, incluso hasta el almacenamiento y el control. O sea, hay diferentes tipos de empresas que prestan ese servicio de agentes de carga y diferentes alcances. Pueden haber empresas que hacen solamente la parte aduanera, pueden haber empresas que también lo almacenan, lo controlan, lo registran y así, digamos que dependiendo del servicio que requieran. ¿Cuál es la finalidad? Básicamente de poder tener un agente de carga, pues van a tener alguna organización y la operación de la carga, o mayor experiencia y nivel, porque normalmente los agentes de carga manejan ya muy al derecho y al revés la documentación, lo que se requiere, los tiempos, los impuestos, mayor acompañamiento, y digamos que una red de apoyo más grande. Entonces, estos son los agentes de carga. También hay unos agentes de aduana, y son personas autorizadas a realizar trámites de las mercancías y nacionalizar ante la dirección de la aduana. Prestan servicios del importador o exportador y le confiere el encargo de representarlo para efectuar el trámite de control aduanero para poder nacionalizar la carga frente a la DIAN. Entonces, bueno, operadores económicos, Colombia, operadores económicos autorizados, exportadores 29, importadores 138, exportadores e importadores 99 y agencias de aduana. Estos son los usuarios autorizados por la OEA para Colombia. ¿Listo? Como para prestar también estos servicios que tenemos. Es importante también que reconozca los trámites que realiza la aduana. Entonces, ¿qué es una zona franca? Son áreas geográficas delimitadas dentro del territorio colombiano en las que se desarrollan actividades industriales de bienes y servicios o actividades comerciales bajo una normativa especial en materia tributaria, aduanera y de comercio exterior. Acá tenemos los beneficios de una zona franca, y es, bueno, que digamos que es extraterritorialidad aduanera, es decir, es un espacio donde se puede tener, digamos que estas mercancías y así como todo el trabajo de
de poder hacer la nacionalización y se puede hacer todo el proceso, digamos, de ingreso al país, no pago de tributos aduaneros para bienes de capital, equipos, insumos, almacenamiento ilimitado de mercancías extranjeras sin el pago de tributos, pago de impuesto parcial sobre la mercancía recibida, procesamiento parcial de mercancías en el territorio aduanero nacional. Entonces acá vamos a abrir este enlace que nos da más información sobre qué es una zona franca. Entonces, bueno. Entonces acá en ProColombia nos van diciendo qué es una zona franca. Entonces, la zona franca es un incentivo a las exportaciones que permite desarrollar actividades industriales, comerciales y de servicios bajo una normatividad especial. Los beneficios de la zona franca son, bueno, lo que ya hablábamos ahorita, tributarios, tarifa única de impuestos, las ventas del territorio aduanero nacional, los foros industriales de bienes y de servicios, está exenta de IVA. Al pagar los impuestos de renta a la empresa, los dividendos de los socios están exentos de renta. Bueno, clases de zonas francas en Colombia. En Colombia existen 4 tipos de zonas francas. Zonas francas industriales de bienes, servicios y comerciales para promover y desarrollar el proceso de industrialización, la prestación de servicios, destinados primordialmente a los mercados externos y a la comercialización. Zonas francas industriales de servicios tecnológicos para promover y desarrollar empresas de base tecnológica. Zonas francas industriales de turísticos para promover la prestación de servicios turísticos y zonas francas transitorias para promover las ferias internacionales. Entonces, bueno, acá hay un directorio de zonas francas que hay pues en la región, en Colombia. ¿Listo? Entonces, bueno, acá tenemos zona franca de Bogotá, zona franca industrial de Cúcuta, de Gachancipá, zona franca de tener los productos o de almacenar los productos en una zona franca. ¿Listo? Este sería como el concepto de zonas francas. Acá nos habla también de zona franca permanente, zona franca especial, zona franca transitoria, que son los 3 tipos de zonas francas que existen. Y bueno, acá hay como diferentes leyes que regulan también las zonas francas en Colombia. Digamos que no vamos a entrar al detalle, pero para que los conozcan y los puedan revisar. ¿Cuáles son las entidades que promueven y participan en el comercio exterior en Colombia? Está el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, como les mostrábamos ahorita, el Banco de la República, ProColombia, Departamento Nacional de Planeación, Dirección de Impuestos y Aduanas, Banco de Comercio Exterior, Fiduciaria Colombiana, Asociación Nacional de Comercio Exterior, Seguro de Crédito de Exportación. Entonces, ahí están como las diferentes alianzas y empresas que hacen parte de, digamos que el proceso de comercio exterior en Colombia. A ver, hay también tratados de libre comercio, que el tratado de libre comercio, ¿qué es? Facilitan al país realizar importantes avances en su economía, ya que han ampliado el mercado de bienes y servicios para los colombianos. Además, establecen vínculos más cercanos con países socios, permitiendo el fortalecimiento de relaciones bilaterales. Por otro lado, este tipo de acuerdos permiten a los exportadores proyectar sus negocios, comparar sus productos con la oferta mundial y generar más empleo. Entonces, acá nos van mostrando como cuáles son esos tratados de libre comercio que están vigentes en Colombia. Y acá tenemos acuerdos de tratados de libre comercio Colombia vigentes. Entonces, por ejemplo, está Panamá, Venezuela, Alianza del Pacífico, CARICOM, Chile, Corea, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala y Honduras, Estados Unidos, Israel, Mercosur, Reino Unido, México y la Unión Europea. Entonces, miremos, por ejemplo, este. Entonces, Tratado de Libre Comercio entre la República de Colombia, las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras. Y nos dice, digamos que acá está como, digamos que el resumen del acuerdo, texto final del acuerdo, con sus disposiciones generales, comercio de mercancías,
como todo el detalle de cuál es ese tratado y qué es lo que se definió que va a tener, por ejemplo, unas tarifas especiales, que no va a tener unos cobros para poder identificar, si ustedes quisieran, por ejemplo, exportar a El Salvador, identificar cuáles son esos productos, ese tipo de, digamos que de productos, de bienes que están exentos, que tienen de unas disposiciones diferenciales, y con eso, pues ustedes también en poder ver cuál es ese país a donde quieren abrir el mercado. ¿Listo? Bueno, tenemos una legislación aduanera. Es una demarcación en la que se aplica la legislación aduanera que abarca todo el territorio nacional, el mar, la zona contigua, la plataforma continental, la zona económica exclusiva, el espacio aerocontinental, la zona económica exclusiva. Bueno, de acuerdo con el derecho internacional o con las leyes colombianas en ausencia de normas internacionales, se explica un poco más del proceso. Entonces acá, una vez la mercancía llega al territorio nacional y es llevada a un depósito aduanero, se recomienda al importador que cuando tenga dudas sobre la descripción de la mercancía, los números de serie o de identificación, solicite un preforo antes de presentar la declaración. Para Colombia, la responsabilidad legal está fundamentada por el decreto 390 que regula el régimen aduanero y según la formalidad que debe cumplirse para el régimen, destino u operación. Se debe cumplir con las formalidades aduaneras al momento de exportar o importar, como declaración y pago de los derechos e impuestos correspondientes, además de la obligación de cumplir con los requerimientos administrativos. Importante presentar las obligaciones relacionadas con la llegada del medio de transporte, la presentación de la mercancía ante autoridades aduaneras, la descarga, la notificación y la disposición de la carga o las mercancías. La omisión de las obligaciones o pagos puede generar sanciones drásticas. Entonces acá básicamente nos están diciendo, pues se debe hacer todo documentado, pagar todos sus impuestos y cumplir con todos los requisitos y requerimientos que tiene la aduana. Bueno, ya hablan, bueno, hay diferentes tipos de transporte internacional, como ya lo hemos hablado en nuestros modos y medios, también hemos hablado un poco de los 5 terms y cuáles son los que más se utilizan, ¿cierto? Para cuáles son los que más se utilizan ¿para qué? Para nuestro proceso de internacionalización o también de transporte de mercancías. Listo, esperen un segundo. Que estoy acá. Esperen que como tengo varias fichas, estoy revisando si con ustedes ya hemos visto. Con ustedes no hemos visto Incoterms, ¿no? Creo que no. No, creo que con ustedes no hemos visto Incoterms, entonces podemos la próxima semana hacer una clase solo de Incoterms para que los conozcan. Porque sí creo que con ustedes no hemos visto Incoterms, no. Listo. Entonces, estaba pensando en otra ficha, pero entonces vamos a hacer una clase la otra semana donde hablemos solamente de los psicoterms, qué son los 5 terms, cómo funcionan, cuáles son los más utilizados. Estos los psicoterms básicamente se utilizan para las negociaciones de importación y exportación, para cuando se hace un contrato de negociación de una importación o una exportación se define un incoterm para definir la responsabilidad de la carga a través del proceso, cómo se va a llevar a cabo la importación o exportación, de dónde a dónde va la responsabilidad del importador, de dónde a dónde va la del exportador. Y bueno, esto lo podemos ver un poco más en detalle la próxima semana para no llenarlos ahorita de la información de Incoterms, pero sí me parece importante que lo veamos. Entonces, la próxima semana podemos hacer una sesión de Incoterms. Bueno, modos y medios de transporte, esto sí ya lo hemos visto, bueno, los costos y bueno, la otra clase podemos ver Incoterms y costos. Entonces acá, dentro de la evidencia que vamos a realizar, básicamente necesito
que ustedes se revisen las dos páginas que les compartí. Entonces ya voy a entrar acá a ver la guía nuevamente. Entonces, ¿cuál es la evidencia que tienen que presentar? Entonces, ustedes van a hacer lo podemos llamar un diagrama o lo podemos llamar, no sé, una lista de chequeo donde ustedes definan un paso a paso, sí, puede ser como un procedimiento de cuál es el proceso para importar a Colombia y otro donde sea cuál es el proceso para exportar de Colombia. Un bien. Vamos a hablar de bienes, tanto para importar como para exportar. Entonces, en los documentos o en las páginas que les envíe, más la información que está en la plataforma, ustedes van a poder identificar cuál es ese paso a paso. Entonces, no sé, primero tengo que identificar mi partida arancelaria. Y lo hago ¿cómo? A través de la DIAN, ingresando a la página tal, buscando el producto para poder generar la partida arancelaria. Segundo, debo tener mi registro RUT y debo tener también el otro documento que me solicitan y que ya se me olvidó. Entonces, acá vamos a poderlo revisar en esta página que les compartí y con eso vamos a poder, digamos que ver el paso a paso de lo que tenemos que hacer ¿para qué? Para poder hacer una exportación de bienes. Acá está muy detallado en este documento. Entonces acá, registro como exportador. Debo tener mi registro como exportador, debo tener mi RUT, mi cámara de comercio para poder hacer este proceso. Listo. Tercero, ¿qué tengo que hacer? Clasificación arancelaria. Bueno, tengo que hacer esto. Y así deben ustedes, no me van a entregar pantallazos de esto, sino que ustedes mismos hagan como el resumen de cada punto para que quede muy claro cuál es ese paso a paso para exportar y para importar. ¿Listo? ¿Dudas o preguntas, chicos, con con esa evidencia? Ahí les envié las páginas, está la información. La próxima semana hacemos una clase donde hablemos de Incoterms y costos de exportación, pero para esta evidencia necesito que ustedes tengan súper claro el procedimiento de importación y de exportación. Listo, Jonathan, dime. Jonathan, no te escucho. Hola, a ver, miro en el chat. Bueno, no sé si de pronto Jonathan no tiene el micrófono funcionando, pero bueno, cualquier duda me escriben por el chat. Y esa sería la evidencia. ¿Listo? Chicos, entonces, quedaría así la evidencia, ya la voy a habilitar para que la puedan subir. Y con eso, pues vamos ahí trabajando sobre esa evidencia. La próxima semana les comparto el link de la clase para que veamos si la próxima clase no vamos a socializar evidencia, pero pues sí les voy a explicar el tema de Incoterms, les voy a explicar el tema de costos de exportación para que lo tengamos como claro. ¿Listo? Luis. Sí, buenas noches. Instructora, una pregunta, digamos, para la presentación de esta evidencia, ¿se puede en un formato de Word con el paso a paso Sí, de se puede importación? en Word o en PowerPoint. Lo importante es que quede súper claro el paso a paso y no va a ser algo así como una frase como el root 2, no, o sea, tiene que ser como la explicación del detalle de qué se debe hacer en cada paso. Perfecto, vale. Muchísimas gracias. Bueno, vale. Listo. Eso sería entonces, y bueno, y el Word tiene que tener su portadita, porque he visto algunos que me entregan el Word así, sin siquiera portada ni nada, o sea, con portada, como bien bonito, bien organizado, para que quede pues un trabajo bien presentado. La fecha de entrega, ya les confirmo. Segundo que se salió esto.
creo que en el anuncio estaba, esperen ya. Esta evidencia está hasta el 20 de agosto. ¿Listo? Sí, Jonathan, se puede hacer con respecto a la empresa que estés investigando. Lo importante es que quede claro cómo es el paso a paso, o sea, que a ti te quede súper claro, como si tú fueras a exportar, cuál es lo que debes hacer, y si fueras a importar, lo mismo. Pero lo puedes hacer basado en la empresa. O no, o sea, no es, digamos, que obligatorio en ninguno de los dos casos. Luis, dime. Doctora, una pregunta, digamos, bueno, ya el tema de la pregunta que hizo el compañero, digamos, yo trabajo en un operador logístico, ¿sí? Allí Sí. pues, nosotros trabajamos con diferentes clientes, como es por decir Koala, sí, lo que es material de empaque, materias primas y demás, ¿sí? Ujú. Hay algunos clientes que sí se exporta, como hay otros que no, ¿sí? Ok. Entonces ahí, pues no entendí bien la parte esa de esa evidencia, porque nosotros almacenamos, pero no exportamos. Vale, por eso le decía a Jonathan, es decir, la esencia de esta evidencia no es detallar el proceso de importación y exportación de la empresa. Acá lo que necesito es que ustedes identifiquen los pasos para importar y para exportar, independiente de la empresa. O sea, que ustedes identifiquen, yo, no sé, yo voy a crear mi empresa de calzado y quiero exportar. ¿Qué tengo que hacer? Paso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esto es lo que necesito. Esos son los documentos que tengo que sacar. Eso es lo que me van a pedir el antes, el durante y el después. Y si voy a importar, lo mismo, independiente de la empresa. O sea, no vamos a detallar el proceso de exportación de la empresa. Vamos a identificar el paso a paso de importación y de exportación. Ah, ok, vale, muchísimas gracias. Listo, perfecto. Entonces, eso sería, chicos. Muchas gracias entonces por la asistencia. Disculpen por lo del link. En realidad no sé qué pasó, porque estábamos en el link compilar como desde las 6:30 y nadie más ingresado. Pero, pues nada, ya logramos conectarnos. Queda la grabación igual y la subo el día de mañana. ¿Vale? Muchísimas gracias entonces y buena noche. Buenas noches, instructora, que esté Gracias. muy bien. Buenas noches, gracias.